El calentamiento global está aumentando la intensidad de los vientos, derritiendo los polos, elevando el nivel de los océanos, agravando las sequías y las inundaciones. Las consecuencias de los cambios climáticos son evidentes y ya se pueden sentir por una gran parte de la población mundial. El calentamiento global está sucediendo y realmente es, sin duda alguna, atribuido al aumento de la concentración del gas de efecto invernadero, a la quema de los combustibles fósiles y a la acción antropogénica de nuestro planeta. El efecto invernadero es un fenómeno natural que mantiene el planeta caliente por culpa de la concentración de gases de la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Pero la actividad humana ha aumentado la concentración de esos gases, volviendo el efecto invernadero más intenso. Como consecuencia, el planeta se vuelve más caliente y las catástrofes naturales se vuelven cada vez más devastadoras. Un cambio radical de la geografía física del planeta resultará en alteraciones importantes en la localidad donde las personas viven su estilo de vida. Hoy nuestro planeta ya se calentó en promedio de 1.1 grados centígrados, aumentó el nivel del mar y acrecentó la erosión en varias regiones. Estamos observando aumentos en incendios forestales no solo en California y en Europa, sino en todo el mundo. Por ende, los impactos ya tienen un costo socioeconómico enorme. En todas las formas de producción de energía, como la eólica, la hidráulica, eléctrica, solar, fotovoltaica, involucran impactos en la naturaleza, pero la quema de combustibles fósiles es considerablemente la más devastadora. Delante del problema que afecta a todos los habitantes del planeta, la ciencia concluyó que reducir la emisión de esos gases que aumenta la intensidad del efecto invernadero no es una opción, sino una necesidad para garantizar la calidad de vida y la propia vida de las generaciones actuales y futuras. Sustentabilidad es un movimiento que permite atender las necesidades de la generación actual, sin precluir la posibilidad de que las futuras también lo hagan. Lamentablemente, no estamos atendiendo las de hoy y estamos extinguiendo las del futuro. Somos insustentables en razón de la naturaleza del régimen económico inaugurado con la Revolución Industrial. Para gestionar este grave problema, fue necesario iniciar largas negociaciones para vencer las motivaciones económicas y peculiares de cada país y avanzar en busca de soluciones para un contexto global. La Agenda 2030 y el Acuerdo de París son los únicos instrumentos que tenemos hoy en día conectados a la sustentabilidad de nuestro planeta. En el caso del Acuerdo de París, aunque todos los países cumplieran el 100% de sus metas, nosotros aún tendríamos un aumento de temperatura de unos 3 grados. Mantener el aumento de la temperatura global adentro del límite de 1,5 grados Celsius, como determina el Acuerdo de París, requiere reducir la deforestación, recuperar áreas degradadas, invertir en agricultura de bajo carbono y principalmente interrumpir urgentemente la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, actualmente utilizados en la generación de energía, en la industria y en el transporte. El 90% de toda la energía generada en nuestro planeta viene de la quema de los combustibles fósiles. Aunque todos escuchemos hablar de que aumenta la incidencia del uso de energía solar y que también aumenta el uso de la energía eólica, lo que es verdad, y aumenta muy rápidamente, pero la inercia del sistema de generación de energía es muy grande. Frente a esta situación, se vuelve necesario un cambio radical en la forma de producir y consumir energía, y también en el uso de los recursos naturales para obtenerla. La sustentabilidad va más allá de lo ambientalmente correcto. También pasa por lo económicamente viable y por lo socialmente justo. El reto de la humanidad de atender las necesidades de poblaciones que aún son extremadamente carentes o miserables, si esa necesidad es atendida, necesitamos seguir con el crecimiento económico. Y para que se encamine hacia una transición, ese crecimiento debería de darse
con la reducción de la emisión per cápita. Entonces preguntamos, ¿en dónde pasa ese desacoplamiento entre el crecimiento de un lado y la reducción de las emisiones per cápita del otro? Nuestra investigación indicó, con base en series históricas y estadísticas, que en 4 países del mundo están pasando: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Dinamarca. La economía creció en ciertos segmentos, pero exportarán la basura y reimportarán los productos limpios. Surge una pregunta: ¿quién pagará por el costo y quién se beneficiará de la transición por la sustentabilidad? Gran parte del debate de hoy se resume en salvar las vidas futuras que aún no nacen. Consecuencias para 2050, 2100. Y poco se discute sobre cómo hacer para cumplir con la sustentabilidad y atender las necesidades del billón miserable en absoluto, del billón carente de seres humanos que existen hoy. Es muy difícil una transición justa en el actual estado en el que estamos. Si pensamos en qué es la desigualdad hoy en día, ¿no? Es algo muy grande. Para que la transición sea justa, ese 1% que detiene el 25% de los ingresos, tendrán que aceptar que esa distribución debe ocurrir. Tenemos que hacer la distribución de ingresos. El costo de los cambios para proteger el medio ambiente no debería de caer sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras o de las personas más vulnerables del mundo. Y la idea de una transición justa está en el Acuerdo de París, que proyectó la solución de los problemas sociales, económicos y ambientales del planeta hasta 2030. Para llegar a eso, los países necesitan tener metas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Y para eso, o gran parte de ello, tiene que ver con el cambio de la matriz energética. O sea, la reducción de uso de combustibles fósiles para generar energía que en este caso afecta cientos o millones de trabajadores en todo el mundo. Al final del 2019, la cuestión ambiental legal fue discutida otra vez, esta vez en las conferencias de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos, como la COP25, realizada en España. Pero no hubo avances significativos frente a la gravedad de este problema, que es el que aflige a la humanidad. Dentro de 30 o 40 años tendremos un planeta que será por lo menos 3 o 4 grados más caliente de lo que es hoy. Eso, en mi opinión, es prácticamente inevitable con los actuales escenarios de emisiones. Hemos visto a Estados Unidos amenazar con salir del Acuerdo de París y el gobierno de Brasil también amenazó con salir del Acuerdo de París. Frente a este escenario, el desafío para los movimientos sindicales es crear condiciones para esa transición justa, con base en equidad, justicia social y trabajo digno. El Estado sigue siendo fundamental, no solo el Estado, pero la existencia de instituciones como sindicato de representación colectiva de la sociedad para hacer contrapuntos. La democracia plena solo existe si tienes organizaciones de contrapunto. Entonces los sindicatos son instituciones fundamentales. Yo no imagino una sociedad democrática y civilizada sin la existencia de sindicatos. Para alcanzar ese resultado, los sindicatos quieren que los gobiernos se comprometan para que trabajadores y trabajadoras industriales formen parte de la solución, para atender los objetivos de la reducción de emisión de gases que ocasionan el calentamiento global. Por un lado, el compromiso del gobierno. El gobierno tiene que realizar sus metas. Por el otro, la sociedad civil conoce estas metas, apoya estas metas. El movimiento sindical debe de posicionarse dentro de esta área política. Independientemente de las resoluciones de gobiernos y empresas, movimientos populares y sindicales se movilizan y juntan fuerzas alrededor del planeta para construir las directrices de una transición justa y defender la energía limpia como un derecho universal y un pilar de la economía.
La primera cosa por la cual se debe de luchar es para que los sindicatos tengan el derecho de negociar el proceso de la transición, sea con los gobiernos o sea con las empresas, y negociar no solamente lo que va a pasar con los empleos en ese proceso, sino también la formación profesional necesaria para adaptarse a esos cambios. Entonces, este derecho es la primera cosa que tenemos que hacer. Tenemos que pensar en redistribuir el trabajo. Es muy importante la defensa de una campaña de reducción de la jornada de trabajo. En segundo lugar, es necesario socialmente definir cuáles son las ocupaciones importantes para la preservación de la vida de las personas y de la vida de la naturaleza. Porque tenemos una amenaza clara, que es esa lógica de competencia, de desarrollo que destruye el medio ambiente. Entonces, ocupará a las personas en cómo preservar también la vida en su sentido más amplio. Nosotros como representamos a los trabajadores y tradicionalmente los trabajadores de minas de carbón, así como los petroleros de petróleo y gas, son trabajadores muy bien pagados, son empleos decentes, muy bien pagados, y tienen sindicatos con mucho poder, con mucha capacidad de influencia en cuanto a los gobiernos, porque son sectores fundamentales de la economía. Entonces, nuestra preocupación es que haya una transición justa para estos empleos, que estas empresas puedan hacer la transición entre el uso de combustibles fósiles para fuentes renovables y que las empresas paguen por ese proceso y que haya la posibilidad de la reconversión de esas industrias y que esos trabajadores puedan ser capacitados y calificados para otras funciones en la industria que se generará, sea de energía eólica o de energía solar o geotérmica o cualquier otra forma de energía renovable a la que se tenga que cambiar. Los sectores industriales que proveen empleos enfrentan enormes desafíos ligados al objetivo de extensa descarbonización. Por otro lado, estos son precisamente los sectores decisivos para proveer tecnologías y soluciones que disminuirán el impacto del cambio climático, ofreciendo los elementos esenciales para garantizar el desarrollo, empleos sustentables y progreso tecnológico. ¿Esto será posible? La sustentabilidad, como lo sabes, incluye una dimensión social junto con el lanzamiento económico ambiental. Aunque la dimensión social siempre ha sido la pobre causa de los otros dos, por lo tanto, la transición no solo es económicamente o socialmente o ambientalmente justa, debe valer la pena para los trabajadores y sus familias y las comunidades. De otra manera, no es realmente sustentable. Así que volvemos a la definición de lo sustentable. Y creo que encontraremos que la transición de dos economías sustentables son cómplices de lo que es cuestionable. Debemos pensar en eso.